Padre amado que mora en las alturas de los cielos, Dios todopoderoso, santo, justo, bueno, maravilloso, misericordioso, amoroso, Dios de juicio y de poder, a usted clamamos en esta hora para que nos auxilie, nos capacite, nos habilite, nos dé el entendimiento, la capacidad de entender y comprender la palabra de vida que solamente viene de Cristo Jesús. Que el poder del Espíritu Santo sea derramado en cada corazón presente y que tomemos decisiones para la vida eterna en Cristo Jesús. Al abrir tu palabra, permítenos escuchar tu voz, no palabra de hombre, sino la palabra que vive y permanece para siempre. Todo esto se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, abra todo lo que tenga Biblia en esta hora. Le invito a que usted abra la palabra y de paso, como siempre decimos, no me crea a mí, crea todo lo que se haya de decir en las Santas Escrituras. Abra la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 3, donde fue nuestra lectura bíblica. En Segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado querido, es impactante, maravilloso escuchar esta maravillosa, poderosa promesa que Dios nos ha dado. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cuando habla a la iglesia, en ese tiempo le instaba, le indagaba, diciéndole: el Señor no retarda su promesa. Y anoche vimos parte de esa promesa cuando allá en Hebreo capítulo 10, el verso 35 al 37, dice la palabra de Dios, 34, 35 al 36. Fue Hebreo 10, 35 y 36. Dice la palabra de Dios lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque habiendo esperando la paciencia, dice la palabra de Dios, parafraseándola un poquito, pero mire lo que dice. Abra la palabra de Dios y confirme lo que yo estoy diciendo. Hebreo capítulo 10, el verso 34, 10, 34 en adelante. Perdón, 35 en adelante. Vuelvo y repito, 10, 35 en adelante. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria, amado querido? La paciencia. Y es interesante que añade: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál fue la promesa que vimos en 1 de Juan, capítulo 2, el verso 25? Dice la palabra de Dios: pues esta es la promesa que Él nos ha dado, vida eterna. Amado querido, ¿quién quiere esa vida? Yo sé que todos los que estamos acá queremos esa vida. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos y anhelamos esa vida. Y esa vida está garantizada, asegurada en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay vida, amado querido. Fuera de Cristo estamos muertos en vida. Por eso, cuando usted lee en 2 de Pedro, capítulo 3, el verso ahora 9, dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios nos dio? La vida eterna. No está lejos, amado querido. Está más cerca de que cuando nosotros creímos. Es decir, cuando dice ahí: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted se preguntará, y yo me pregunto, ¿de qué hay que arrepentirse? De paso, la palabra arrepentimiento en el original se traduce como un cambio de la mente, un cambio de dirección, amado querido. Es decir, cambio de los patrones mentales, de volvernos del camino que estamos caminando, volvernos a Cristo Jesús. Pero ¿por qué es importante arrepentirnos? ¿Y de qué hay que arrepentirnos, amado querido? Muchos dirán del pecado, sí, porque en Romanos capítulo 6, el verso 23 dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿de qué hay que arrepentirse, hermano Ronnie? Sería la pregunta. Cuando usted va allá en Salmos, poniendo la mesa, ¿verdad? Que estamos ahora. Acompáñeme a Salmo capítulo 7, el verso 10 en adelante. Salmos capítulo 7, el verso 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿A quiénes Dios salva, amado querido? A los rectos de corazón. Los rectos de corazón no se doblegan, amado querido, por presión, ya sea de público, de familia, de personas, porque su afianzamiento y su confianza está en Cristo Jesús, que salva a los rectos de corazón.
Pero no se queda ahí. El verso 11, la palabra de Dios enfatiza lo siguiente. Dice ahí, en mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es un Dios, un juez justo. Y Dios está airado todos los días contra el impío. Es decir, que Dios llama al arrepentimiento al impío. ¿Y de qué el impío tiene que arrepentirse? ¿Y por qué tiene que arrepentirse? Y añade el verso 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Y usted se preguntará, hermano Ronnie, ¿y para qué es la espada? Amado querido, la espada es para cortarle la cabeza por amor a todo aquel que no se arrepienta. Porque por amor a aquellos que verdaderamente no busquen a Cristo en el tiempo del fin, amado querido, las plagas postreras juntamente con la muerte segunda se darán un baño del fuego allá en el lago con el diablo y sus demonios. Por cierto, eso está allá en Apocalipsis capítulo ahora 21, 11 en adelante, que ese es otro tema, por cierto. Pero cuando Dios nos llama al arrepentimiento, amado querido, es porque nos quiere salvar. ¿Y por qué tenemos que arrepentirnos? Vuelvo y repito. Bueno, ya vimos la causa. Pedro también, allá en Hechos, capítulo 2, el verso 38. Hechos, capítulo 2, el verso 38 y 39 en adelante. Dice la palabra de Dios, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para que recibáis el don del Espíritu Santo. Y dice ahí la palabra del Señor. ¿Arrepentido de qué? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios os llamare. Dios te llama para que sea ¿qué cosa? Para que aceptes su nombre y te arrepienta. ¿Por qué hay que arrepentirse? Porque para que sean perdonados tus pecados y para que usted reciba el Espíritu Santo, tiene que bautizarse. ¿Y por qué yo tengo que bautizarme? Se preguntará usted, ¿verdad? Muchas preguntas, pero tiene su respuesta en las Santas Escrituras. Por eso dice ahí el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y la pregunta es, amado querido, ¿está recibiendo usted la palabra del Señor? Si usted está recibiendo la palabra del Señor, diga, amén, gloria a Dios. Yo he recibido la palabra del Señor, hermano Ronnie. Yo recibo a Cristo Jesús porque Él es mi salvación. Él es que me perdona mis pecados. Él es que me da y me otorgó la promesa del poder del Espíritu Santo. Amado querido, por eso dice ahí, y todo aquello, verdaderamente, ahí en el verso 2 de Hechos 2:40 dice, el verso 38, perdón. Dice, 40, voy al 40. Y con otras muchas palabras testificaba y le soltaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y dice la palabra, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Oh, amado querido. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿por qué el Señor no retarda su promesa? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya usted sabe por qué hay que arrepentirse. Ya usted sabe por qué hay que volverse a Cristo. Ya usted sabe por qué Dios nos llama al arrepentimiento. Por eso, amado querido, hay un detalle muy importante allá en Isaías capítulo 30, el verso 18 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿Para tener qué, hermano Ronnie? Para tener piedad de vosotros. Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y la palabra bienaventurado la vimos ayer en Apocalipsis 1:3. Que dice, bienaventurados los que leen, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora enfatiza, bienaventurados todos los que confían en Él. Y dice ahora, ciertamente el pueblo de Dios morará en Sión. ¿A dónde morará el pueblo, amado querido? Por eso, en esta linda noche, amado querido, la palabra de Dios nos insta, nos llama a que despertemos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que despertarse? Porque Dios dice, ciertamente el pueblo morará en Sión. ¿Y dónde es Sión? Las escrituras contestan, ahí mismo dice, en Jerusalén. Amado querida, la nueva amada Jerusalén, la ciudad, la cual donde van a habitar los redimidos por toda la eternidad.
Y sigue diciendo, mire qué detalle, nunca más llorarás. ¿Qué cosa, hermano Ronnie? Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Amado querido, nunca llorarás. No vas a llorar más a tus seres queridos. No vas a llorar más por una persona un ser querido que lo desahuciaron a la casa, o una persona que está pasando un problema, o una persona que está pasando por depresión o por un vicio X o Y. Amado querido, la palabra de Dios está diciendo, nunca más llorarás. Estamos cansados de llorar, amado querido. Llorar por tanto desastre, tanta muerte, tantos abusos, tantas cosas que hemos pasado en este mundo. Por lo tanto, amado querido, anuncia la palabra del Señor con poder y temblor ante su presencia. Porque dice la palabra ahí en la última parte, al oír la voz de tu clamor te responderá. ¿Y cuándo va a responder? ¿Y de qué manera? Usted conoce a Jeremías capítulo 33, el verso 3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado querido, ¿usted conoce esa cosa? Yo no la conozco. Y la palabra le dice misterio. Es un misterio. Por eso ahí en Jeremías 3:33 dice, clama a mí. No al pastor de la iglesia, no al anciano de la iglesia, no al hermano, no a fulano, mengano, sustano. No, dice la palabra de Dios, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son las cosas que no conocemos? ¿Y de qué manera nosotros podemos conocerlas? Allá en Salmos capítulo 55, el verso 16 y 17, la palabra de Dios enfatiza lo siguiente. Salmos capítulo 55, el verso 16 y 17, dice la palabra de Dios. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Quién es tu salvador, amado querido? Cristo Jesús. Dice ahí, y Jehová me salvará. Y ahora añade, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. 3 veces, amado querido, menciona que tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Ha clamado usted por el Espíritu Santo? ¿Ha clamado usted por la salvación de sus hijos? ¿Ha clamado usted, amado querido, para que el derramamiento del Espíritu Santo se derrame en nuestra iglesia? Y se derrame en nosotros mismos, que quite toda mundanalidad, todo pecado acariciado en el corazón, todas las cosas que ahora son ídolos que se convierten en Dios en nuestra vida y toman el primer lugar en nuestras vidas, y no hay poder de Dios en nuestra vida. Por más que vayamos a la iglesia, amado querido, hay que remover todo lo que se llama pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que Él nos dará el poder de lo alto cuando clamemos a Él. Por eso, amado querido, cuando usted va a Jeremías, hablando de las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, ¿cómo nosotros podemos conocer esas cosas? Dice allá en 1 de Corintios, vaya 1 de Corintios capítulo 2, el verso 6. Estamos entendiendo, usted pone ahí en los comentarios, sí, hermano Ronnie, estamos entendiendo lo que estamos ahora estudiando en esta noche. Estamos estudiando, amado querido, que verdaderamente un tema maravilloso, la causa de tan larga demora. ¿Por qué la causa de tan larga demora? Y es interesante, amado querido, que dice ahí en 1 de Corintios, capítulo 2, al verso 6, conforme a lo que está diciendo Jeremías, vaya uniendo los cabos de las escrituras para que usted entienda el tema. Por eso dice ahí la palabra de Dios. 1 de Corintios, capítulo 2, el verso 6. Según cuáles son las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dice la palabra de Dios. 1 de Corintios, capítulo 2, el verso 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Note, los que han alcanzado ¿qué cosa? Madurez. O sea, que no se quedaron niños fluctuantes que hay que darle leche. Estos comen vianda, amado querido. Y dice acá, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, incluyendo también a Satanás, que era el príncipe de este mundo. Dice acá, el verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cómo es que se habla de sabiduría de Dios, amado querido? Dice la palabra de Dios en el verso 7, en misterio. No olvide esa palabra, misterio. Y dice la palabra de Dios en el verso 7, de 1 de Corintios capítulo 2, verso 7, dice, la sabiduría oculta, note la palabra, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y yo digo, gloria a Dios, amén.
¿Por qué, hermano Ronnie? Porque mire lo que está diciendo. ¿Cuál es el misterio que está oculto? Amado querido, cuando usted va a Colosenses, el misterio que se le veló, se le veló a los príncipes de este mundo y aún al príncipe de las tinieblas y a todos aquellos que andan conforme a la carne y a la concupiscencia de este mundo, se le veló este misterio. ¿Cuál es el misterio? Colosenses capítulo 1, el verso 26-27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es tu salvación, Cristo es el Rey de gloria, Cristo es el que venció la muerte, Cristo es que verdaderamente pagó con su sangre ahora y nos compró con precio de sangre para limpiarnos de todo pecado y nos otorgó, ¿qué cosa? La promesa del don del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Amado querido, el misterio que había estado oculto se le veló ahora, o sea, se le ocultó a los príncipes de este mundo, se le ocultó al príncipe también de este mundo. ¿Por qué se le veló? ¿Y por qué no se le reveló eso, hermano Ronnie? Qué maravillosa pregunta. Amado querido, esto se pone bueno ahora. Si usted estaba suelto, amárrese. Dile que está a su lado, amárrese porque ahora viene lo bueno. ¿Por qué ahora, hermano Ronnie, el misterio no se le fue revelado? Porque mire, amado querido, que si usted entiende hoy lo que se va ahora a revelar por la palabra del Señor, usted y yo verdaderamente vamos a salir no solo contentos a predicar el evangelio con poder. Porque mire lo que dice. El misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué fue lo que pasó, hermano Ronnie? Allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, el verso 16 dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué cosa, hermano Ronnie? Grande es, no, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amado querido, la misma gloria que está reservada para contigo y para conmigo. ¿Qué fue lo que pasó? Hebreo 2:14 en adelante, dice la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, a él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban cautivos durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Oiga, el verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles que están perdidos, los que están caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amado querido, porque usted tiene fe, usted es de la descendencia de Abraham. Por eso, amado querido, dice allá allá en Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 9. Oiga, amado querido, que dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amado querido, antes de continuar, ¿está clara la palabra hasta ahora, amado querido? ¿Está clara lo que estamos estudiando en esta hora? Por eso dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 9 dice, ¿quién nos llamó y nos salvó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amado querido, ¿cómo estamos caminando delante del Señor? Porque la mancha representa el pecado. Según Jeremías capítulo 2, el verso 22 dice, aunque te lave con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pero esa mancha ya fue quitada por aquellos que se entregan a Jesús y se bautizan, amado querido, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y no lo digo yo. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él habita en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el pecado que tú has cometido, amado querido? ¿Cuál es el pecado que usted ha cometido, amada querida, que me escucha? Porque Cristo nos garantiza que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y Efesios 1:7 añade, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pero ahora, amado querido,
El Señor Jesucristo, aún así, no solamente quitó el pecado, sino que también venció la muerte. ¿Cómo así, hermano Ronnie? Y la muerte segunda. Se está hablando de la muerte segunda. No es la primera que nosotros ahora en carne, ahora moremos y descansamos. No, la muerte segunda, donde va a ser el juicio del Señor de las grandes naciones. Por eso, amado querido, cuando usted va a 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 9 y 10, vuelvo y le repito el 9 y ahora le añado el 10. Dice, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amado querido, el Evangelio es Cristo Jesús, quien te salva, quien te da fuerza, quien te da ahora un llamamiento para que te arrepienta y sienta el poder de lo alto. Es el Evangelio de Cristo. Acepta a Cristo Jesús, amado querido, en tu corazón. No solamente cuando usted va a la iglesia, escuchó un sermón. No, amado querido, usted va a escuchar palabra de vida eterna. Y esa vida está solamente en Cristo Jesús. Pero hay algún detalle muy importante allá en 2 de Corintios, porque estamos hablando que ni los príncipes de este siglo no conocieron esa sabiduría. Miren lo que dice 1 de Corintios capítulo 2, el verso 8 en adelante. Miren lo que dice. Yo digo gloria a Dios, aleluya. Oiga, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por Jesucristo. Por eso dice ahí, 1 de Corintios capítulo 2, el verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando del misterio que nos fue revelado. ¿A quiénes? Dios le revela el misterio, la sabiduría oculta. Ahora, el gran misterio fue revelado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es usted y soy yo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No se la reveló ni a los príncipes de aquel tiempo, del pueblo de los judíos. No se la reveló ahora a aquellos que andaban en pecado, me refiero, ni al príncipe de este siglo. Porque si la hubieran conocido, dice la palabra, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, Dios le dio a entender a Lucifer. Lucifer entendía que matando a Cristo él ganaba y no sabía que perdía. Oiga, qué método. Oiga, amado, qué método. Oiga, porque verdaderamente cuando él dijo, ahora matamos, ahora digan, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y entonces libéranos a Barrabás. Amado querido, cuando crucificaron al Señor Jesucristo, el peso del pecado del mundo, la sombría, cubrieron las tinieblas de la tierra en todo el peso que él cargaba. El Padre le dio la espalda de tan grande gravedad del peso del pecado que llevaba a Cristo. Por eso el Señor dijo, Padre, ¿por qué tú me has abandonado? Tan horrible es el pecado, amado querido, que es lo que nos oculta el rostro verdadero de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. No oculta de escuchar su voz. Por eso el pecado es una maldición que nos separa de nuestro Padre Celestial, amado querido. Esto es tan serio que el enemigo pensó que matando al Rey de Gloria pensaba que ganaba y fue que perdió. Ahí perdió ¿qué cosa? El derecho de entrar al cielo, porque él representaba la tierra. ¿Se acuerda cuando Job, que subió a una reunión que tuvo el Señor con los representantes de cada mundo y se presentó Satanás y le preguntó de dónde viene? No porque no sabía, sino porque verdaderamente él estaba representando un mundo que él no le pertenecía, amado querido. Por eso, amado querido, cuando verdaderamente entendemos las Escrituras, dice que si los príncipes de esta tierra hubieran conocido ese misterio, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, el Señor venció, descendió de lo alto, de lo más alto, de lo más sublime, a lo más bajo, a lo más profundo, y entró al terreno de la muerte, venció la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, amado querido. Y el Evangelio es, vuelvo y repito, Cristo Jesús. Amado querido que me escucha, la revelación que Dios nos ha dado es tan grande. ¿Por qué se lo ocultó a ellos y a nosotros no? Porque nosotros siempre tenemos que buscar su presencia. Mira lo que dice el verso 9. Ante bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha surgido en el pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para contigo y para conmigo en el reino de los cielos. Pero mira ahora, ¿cómo nosotros sabemos eso? El verso 10, Primera de Corintios capítulo 2, el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice ahí, aún lo profundo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y quiero compartir con ustedes en esta hora, amado querido. Quiero compartir en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, la página ahora 176. ¿Por qué la causa de tan larga demora, amado querido? Usted se preguntará, ¿por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué se ha demorado tanto? ¿Por qué verdaderamente hay una demora? Dice la inspiración. Testimonio para la Iglesia, Testimonio para la Iglesia, tomo 2, la página 176 dice, la actitud de Dios de no permitir de que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. ¿Usted entendió eso, amado querido? Oiga lo que dice, la actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. Pero la venida de la mañana para los fieles y la noche para los infieles está a punto de reproducirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su carácter peculiar, su separación del mundo. Mediante nuestras actitudes vigilantes debemos mostrar que somos verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible, amado querido. Por eso, camine como un cristiano. Hable como un cristiano. Sea verdaderamente, desenvuélvase como cristiano. Donde quiera que usted esté, levante el nombre de Jesús con altura. No mezcle el mundo en su vida, amado querido, porque el agua y el aceite no se pueden mezclar. Por eso dice ella, la diferencia por medio del Espíritu Santo, los que aman al mundo y los que aman a Cristo está tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino que manifiesta mediante su actitud fervorosa de vigilancia y espera que han sido transformados. Que su hogar no está en el mundo, sino que están buscando una patria mejor, la celestial. Y nos da un consejo. Oye el consejo. Espero, mis hermanos, mis queridos hermanos y hermanas, dice, que ustedes no leerán estas palabras sin ponderar cuidadosamente su importancia. ¿Usted escuchó eso, amado querido? Que ella dice, espero, amado querido, en otra palabra, bajo la redundancia, que todo lo que nosotros hemos leído y estudiado hasta ahora, usted no lo pase por desapercibido. Que simplemente, oh, qué maravilloso tema. Oh, que verdaderamente, qué poderosa predicación. Amado querido, yo soy el primero que me considero como nada ante la presencia de Dios y ante el mundo. Soy el peor pecador que necesita de la gracia del Señor. La gloria siempre sea para el Señor, amado querido. No nos exaltemos por nada. Demos siempre la gloria a Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios, allá en segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 9, la palabra de Dios dice, el Señor no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado querido, allá en primera de Pedro nos da un consejo la palabra del Señor. La Biblia dice allá en primera de Pedro, capítulo 3, el verso 18 en adelante, el verso 20 en adelante. Note lo que dice, hablándose del tiempo de Noé, dice ahí, y la paciencia que tuvieron. Los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Y por qué por agua, hermano Ronnie? Porque por el agua uno se bautiza, que por el agua uno recibe el Espíritu Santo, que por el agua uno recibe el perdón de los pecados y es garantizado que tu nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Por eso, amado querido, sigue diciendo,
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bendito sea el nombre del Señor. Y allá en 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 15 en adelante, dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 15 en adelante dice: y entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, amado querido. El Señor ha sido paciente para con nosotros, sabiendo nosotros el mensaje que nosotros estamos viviendo, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, en la manera que nosotros estamos viviendo, cómo vemos la sociedad que cada día va más depravada, que cada día más se degenera. Amado querido, los modales se están perdiendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero usted que lo retiene, usted que verdaderamente de la vieja guarda, como dice el dicho, retenga, amado querido, en conservar los que verdaderamente tiene peso de gloria. No se deje remover por nada en este mundo, porque dice la palabra de Dios, 2 de Pedro 3, 15 en adelante, y que el Señor, que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os has escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que sea arrastrado por el error, los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia dice ¿qué cosa? Amén, gloria a Dios. Quiero ir cerrando, amado querido, con unos versículos que quiero ahora. Mire qué dulce ahora el Espíritu Santo lo dice. Allá en Romanos capítulo 12, el verso 4 dice, y hace una pregunta. Dice esto: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amado querido, por eso en Ezequiel, el capítulo 33, Ezequiel capítulo 18, capítulo 18 y luego el 33, vaya conmigo a Ezequiel 18, 23 y luego el 31 y 32, dice, el llamado que nos hace el Señor en esta hora es este. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 18, 23, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Y responde, dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus malos caminos? El verso ahora 31 y 32 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones o pecado, con que habéis pecado, y acercaos un corazón, y haceos un nuevo corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Cómo nosotros vamos a vivir, amado querido? Cuando nos convirtamos y nos arrepintamos de corazón. Y nos lo repito una vez más, Ezequiel 33, 11, dice la palabra de Dios, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus malos caminos y que viva. Y escuche ahora qué anhelo, qué amor, amado querido. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, amados queridos que me escuchan? ¿Por qué quieres morir si Dios te está llamando a la vida? Por eso, amado querido, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Está dispuesto, amado querido, escuchando las palabras claras, santas del Señor y el Espíritu y profecía, de aceptar el Señor en esta hora? Porque todos aquellos que recibieron la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, el verso 41, que todos los que le recibieron la palabra tienen que ser bautizados. Y si usted ha recibido la palabra,
Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que te escriba ahí en los comentarios. Yo he recibido la palabra, yo acepto el nombre del Señor. Por lo tanto, nos tenemos que entregar al Señor. De paso, si usted ha rechazado la palabra de Dios, ya tiene que verdaderamente le juzguen en aquel tiempo. Usted estará de parte del enemigo. Así es de sencillo, no hay tres caminos, ni uno de por medio. Está el camino de la vida y está el camino de la muerte. Usted elige a quién servir. Que Dios nos bendiga en esta obra, amado querido, y nos ayude a permanecer hasta el día de su venida. Que así con estas palabras, entendiendo que la palabra está clara, que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de nosotros y ponga en nosotros, siempre ponga en nosotros su santa y dulce paz. Oremos. Eterno Dios y Padre amado que mora en las alturas de los cielos, Dios Todopoderoso, gracias Señor, gracias por este mensaje maravilloso. Así mismo tráenos Señor en el día de mañana. Prepare nuestra mente, nuestro corazón en el poder del Espíritu Santo. Bendiga de una manera especial a cada una de las personas, hijos e hijas suyas que están aquí en conexión con usted. Que se han arrepentido de verdad, que han recibido tu palabra. Mantiénelo, Señor, hasta el día de tu venida. Derrama tu Santo Espíritu en tu iglesia para predicar tu palabra con poder donde quiera que estemos, a tiempo y fuera de tiempo. Y de antemano, Señor, le damos las gracias por bendecir la iglesia de Highbridge, la iglesia de Wits y a todas las iglesias de todos los hermanos de donde se conectan. Padre querido, que usted nos abrace ahora y que no nos suelte, Señor. No nos suelte porque sin ti nada podemos hacer nada. Pero estando contigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo esto se lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia amada, Dios le bendiga y recuerde que mañana estaremos hablando de un tema poderosísimo. Si este fue poderoso, mañana no se pierda reavivamiento y reforma. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermanito Ronnie. Así que cada noche es una noche de bendición. Que el Señor nos trae palabra a través de usted. Que el Señor me lo siga usando. Y para finalizar vamos a entonar el himno tema de nuestra semana, que es el 557, ¿qué estás haciendo por Cristo? Dios le bendiga a mis queridos hermanos, ustedes que están en las redes sociales, mi hermana Johnny Robinson, Cristina de los Santos, mi hermano José Gómez, mi hermana Porta Real. Dios le bendiga grandemente, mi hermano José Martín. Gracias por estar con nosotros. Estaré orando por cada uno de ustedes. Mi hermana Elvira, mi hermana Rosa Elvira, Teodi López. Dios te bendiga, Nereida. Un fuerte abrazo y la gracia del Señor. Recuerden que mañana a esta misma hora estaremos acá por este mismo canal. Bendiciones.